Bienvenido a tu programa El Poder del Evangelio, donde no dudamos que habrá una palabra que cambiará tu vida. Conéctate, comparte y edifícate. Ya prevalecerá sobre la roca firme. Comenzamos. Aleluya. Dios les bendiga, hermanos. Damos la bienvenida pues a nuestro programa El Poder del Evangelio, este día lunes 25 de mayo. Que el Señor me les bendiga a aquellos que siempre están pues pendientes, ¿verdad?, de nuestra programación. Pues ahora traemos un mensaje que va a llenar su vida. El Señor sé que siempre habla al corazón de cada uno de nosotros, pues estemos atentos a la palabra del Señor. Y yo quiero que vayamos ya de una vez al libro de San Juan, en capítulo 11, versículo 40. Gloria sea el Señor. Esté presto a lo que el Señor pues va a hablar. Sabemos que el Señor siempre tiene una palabra de fortaleza, de consuelo y de exhortación para la vida de cada uno de nosotros. Vamos a ir a la palabra. Libro de San Juan, capítulo 11, versículo 40. Y el tema esta noche a desarrollar es confiando en medio de la adversidad. Porque no podemos perder nuestra confianza en el Señor en los momentos adversos de la vida de cada uno de nosotros, ¿verdad? Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, el Hijo y el poder de su Espíritu Santo. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Vamos a repetirlo. San Juan capítulo 11 versículo 40. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Aleluya, bendito Dios. Vamos a orar para que el Señor añada la bendición a la vida de cada uno de nosotros. Padre de la gloria, aquí estamos delante de ti, Señor. Venimos y nos presentamos ante ti, Señor. Tú conoces nuestra necesidad, aquí estamos. Habla, consuélanos, Señor, a través de tu bendita palabra. Manda esa palabra que necesitamos, Dios mío. Que nuestro corazón se regocije, Señor, en ti. Fortalécenos, Padre, a través de tu bendita palabra y llena nuestro corazón, Señor. Porque tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestra ayuda y nuestro sostén. Te lo pedimos en el nombre del Padre, el Hijo y el poder de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Y deseamos el tema confiando en medio de la adversidad. El versículo que leíamos en el libro de San Juan, capítulo 11, versículo 40. Yo sé que todos los que somos lectores de la palabra hemos leído acerca de Lázaro. Y yo quiero basar este tema en este pasaje, en Lázaro. Sabemos que estas palabras Jesús se las dijo a Marta. Y le dice: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y ahora el Señor viene y nos dice a cada uno de los que estamos en sintonía de este programa: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Porque si nosotros vamos a la palabra y nos damos cuenta la situación que se estaba viviendo en el hogar de Marta, de María, en el hogar de Lázaro, había una situación complicada, había una situación difícil. Cuando yo leo este pasaje, yo me sorprendo de la actitud de Jesús. Me sorprendo, y según nosotros vamos leyendo, nos vamos dando cuenta por qué Jesús actúa de esta manera. Dice la Biblia de que Marta y María le mandan un mensaje a Jesús y le dicen: tu amado está enfermo. ¿Qué hacemos nosotros, hermanos? ¿Qué hacemos cuando de repente nos dan una mala noticia de que alguien está enfermo? En esta situación en la que ahora nos encontramos, yo pienso que hacemos hasta lo imposible por ver cómo nos movilizamos y llegamos al lugar donde aquella persona está mal. Y hacemos algo, pero yo quiero que veamos la actitud de Jesús. Y bien tremendo, porque nosotros podemos verlo de dos maneras: de una manera espiritual y de una manera carnal. Pero qué difícil, hermanos, es ver las cosas espirituales cuando la situación está complicada. Pero yo leo en la palabra de que Marta y María mandan el mensaje. Y le dice: tu amado está enfermo. Dice la Biblia que Jesús todavía se quedó 2 días en el lugar donde estaba. Cuando este mensaje le llega a Jesús, ¿qué dijo Jesús? Esta enfermedad no es de muerte, dijo. Y dice otra cosa:
es para la gloria de Dios. Y es para que el nombre de tu hijo sea glorificado. ¿Qué palabras? Es un momento difícil. Es un momento complicado en la vida de Marta y María. Era su hermano el que estaba enfermo en ese momento. Y Jesús manda una palabra y dice: esta enfermedad no es de muerte. Pero qué terrible, porque Lázaro muere. Qué terrible. Mira, hermanos, es tan difícil y tan angustioso mantener la confianza en medio de una adversidad. Qué difícil es mantener la confianza en medio del proceso. Qué difícil es mantener la confianza en medio de un diagnóstico negativo. Qué difícil es mantener la confianza aún en el momento más duro del ser humano, como es la muerte. Ese es el momento más duro, es el momento más difícil. Imaginémonos el panorama en el hogar de Marta y María. Que había luto ahí, había enfermedades. Hasta este momento todavía Lázaro no había muerto, pero de repente las cosas cambian. Pero Jesús dice: esta enfermedad no es de muerte, dice, y se queda 2 días más en el lugar. Y después de esos 2 días dice: vayamos a Judea. ¿Qué hubiera hecho usted? ¿O qué hubiera hecho yo? Ver cómo me movilizo para ir a donde está mi pariente, donde está la persona que yo amo, mi familiar. Veo qué hago y lo hacemos y lo logramos. Pero Jesús no hizo eso. Jesús se queda todavía y se va para Judea. Y a veces, hermano, le quiero decir esto, a veces no comprendemos por qué el Señor actúa de maneras inexplicables. A veces no sabemos por qué Dios actúa de esa manera, pero Dios es perfecto y nosotros no podemos oponernos a la voluntad del Señor en nuestras vidas. No podemos, pero algo que debemos hacer es confiar en medio de la adversidad. Mire qué terrible, dice la Biblia, de que Jesús llega ya cuando Lázaro había muerto. Aquí dice la palabra que Jesús llega a los 4 días, dice. Ya eran 4 días. Lázaro ya había muerto. Pensemos algo, meditemos en esto. Era un momento difícil. Y Jesús llega a los 4 días. Lázaro ya estaba enterrado, por decir algo. Ya estaba en la cueva. ¿Qué pensó María? ¿Qué pensó Marta? Carnalmente, ¿qué hubiera pensado yo o qué hubiera pensado usted? De repente usted está clamando a Dios y pasa algo así. ¿Sabe qué sucede? Que nosotros reclamamos muchas veces al Señor. Le reclamamos y hasta cierto punto podemos decir, ¿cómo vamos a pensar en un momento de angustia, en un momento de desesperación? ¿Cómo vamos a pensar y cómo no le vamos a reclamar al Señor? Dice la Biblia que nomás llegó Jesús. Dice que Marta salió corriendo. Marta salió corriendo y le reclama y le dice: si hubiese venido antes, mi hermano no hubiera muerto. Nosotros muchas veces tenemos a Marta como la afanada, ¿verdad? Decimos: Marta, Marta, qué afanada estás. Pero ese momento era un momento difícil. Era en el hogar de ellos, estaba atravesando una situación muy complicada, muy angustiosa. Ya había alguien que había fallecido. Y dice que nomás ve al maestro, le dice: si hubiera venido antes, mi hermano no hubiera muerto. Empieza y le reclama Marta a Jesús. Le reclama, y ahí es donde él le dice: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Pero qué difícil creer si mi hermano murió. Qué difícil creer si es una situación bien terrible, dolorosa. Qué difícil creer si el doctor me dio un mal diagnóstico. Qué difícil creer en un proceso tan difícil, tan doloroso. En el momento del dolor, hermanos, ¿cómo cuesta confiar? En el momento de conflictos en los hogares, en las familias, ¿cómo cuesta confiar? Pero Jesús le dice a Marta, en ese momento le dice a Marta: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Aferrémonos de esa palabra.
No importa la circunstancia, no importa el momento que estemos viviendo, en la situación en la cual nos encontramos. Hoy estamos en una situación difícil. Siempre hemos tenido situaciones difíciles en nuestras vidas, pero necesitamos mantenernos confiando en el Señor. Necesitamos, hermanos, confiar plenamente en el Señor. Necesitamos creerle. Creerle. Mire lo que dice la palabra del Señor. En el 22 dice: mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Le decía estas palabras a Jesús, Marta. Y Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. O sea, había como un conflicto entre Marta y Jesús. Hasta cierto punto es entendible, porque muchas veces nosotros nos ponemos en ese plan con el Señor. Pero Dios es perfecto y Él sabe por qué suceden las cosas y por qué las cosas se dan en nuestra vida de la manera en que se están dando. Él es perfecto. Sabe que cuando llegó Jesús y habló como y Marta llega, María no se había dado cuenta que Jesús estaba ahí todavía. Y dice que Marta sale corriendo y le va a decir: María, ahí está el maestro y te llama. Dice la Biblia que ella salió corriendo y detrás de ella salieron los judíos, salieron corriendo detrás de él porque pensaron que a llorar iba al sepulcro. Y dice de que encuentra a Jesús. ¿Y cuáles fueron las palabras de María? Las mismas palabras que Marta le había dicho: si hubiese venido antes, mi hermano no hubiera muerto. Había un reclamo. Yo no sé si usted le ha reclamado al Señor. Yo no sé qué reclamo usted le ha hecho al Señor, pero hoy viene una palabra de fortaleza para nuestra vida. Hoy viene una palabra de aliento. Póngase o recuerde el momento en que usted viene y le reclama, o en el momento en que yo vengo y le reclamo al Señor: ¿por qué estoy pasando por esta situación? ¿Por qué me ha tocado vivir? Si tú hicieras algo, no estuviera pasando por donde estoy pasando. O sea, son palabras que de repente nosotros las decimos sin pensar. ¿Por qué? Porque la situación, el momento nos hace hablar de esta manera. Pero el Señor nos da una palabra hoy y nos dice que si creemos veremos la gloria de Dios, que si confiamos vamos a ver la gloria de Dios. Y yo sé que queremos ver la gloria de Dios en esa enfermedad, queremos ver la gloria de Dios en esa situación, queremos ver la gloria de Dios en nuestros hogares, en los matrimonios, queremos ver la gloria de Dios, pero tenemos que perseverar, tenemos que confiar aún en medio de la adversidad. Cuando Jesús llega, ¿sabe qué sucede? Los discípulos, los judíos empiezan a hablar y dicen: ¿y no es este el que le da vista a los ciegos? Y no pudo sanar a su amigo que tanto amaba. Léalo, usted lo va a encontrar ahí. Y empieza a hablar. Él podía sanarlo, él podía evitar que muriera. Y Jesús escucha lo que están murmurando. ¿Sabe qué sucede? Muchas veces la gente no comprende por dónde tenemos que pasar. La gente no entiende que nosotros como hijos de Dios atravesamos situaciones complicadas, pero es con un solo propósito. Dice el Señor que es para que su nombre sea glorificado, para que la gloria del Señor se derrame. Hay cosas que son inexplicables. ¿Qué dice el mundo? Y no era pastor y está enfermo, y no era evangelista y está enfermo. Los cristianos enfermamos y también morimos, como todo el mundo. Pero la diferencia es esta, que si nosotros estamos firmes en el Señor, no morimos eternamente, sino que vivimos por la eternidad, en un lugar hermoso, en un lugar de salvación. Esa es la diferencia. Y la gente puede murmurar por donde nosotros estemos atravesando, y que no es pues el líder de la iglesia, y que no es el diácono, y que no es el ministro. Pero tenemos que pasar momentos difíciles para que la gloria de Dios se derrame sobre cada una de nuestras vidas.
y podamos glorificar al Señor. Es necesario confiar en medio de la adversidad. Es necesario mantener nuestra fe en medio de la adversidad. ¿Qué es fe? La Biblia dice en Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe. La fe es confiar en medio de la adversidad, creer que Dios hará grandes cosas en nuestra vida. No importa hasta dónde hayamos llegado, porque Dios tiene su voluntad sobre nuestras vidas. Necesitamos, hermanos, confiar plenamente en el Señor. Necesitamos, hermanos, el milagro acontece en la vida de Marta y María. Lázaro es resucitado por el poder de Dios. Dígame algo. ¿Qué esperamos cuando una persona muere? Pues enterrarla. Eso es lo que esperamos. Ir y enterrarla. Entonces, ¿qué quiero decir con esto, hermanos? ¿Qué quiero decir? Que eso es lo que esperamos. Que nadie en el hogar de María y Marta, nadie pensaba que Lázaro iba a resucitar, ni los judíos, porque se pusieron a murmurar, empezaron a hablar y no esperaban un milagro tan grande. Y eso es lo que sucede en nuestras vidas, que el mundo, que aquel que no conoce a Dios, no espera que un hogar sea restaurado. No espera que un hombre sea restaurado, que una mujer sea libre de lo que pueda estar atada. Eso es lo que sucede, que el mundo no comprende, que nosotros tenemos un Dios de poder, un Dios grande, que solamente nos está pidiendo que confiemos en medio de la adversidad. Muchas veces vienen pensamientos negativos y decimos, es que mi hogar no va a ser diferente, es que no voy a vivir en paz, es que no voy a tener felicidad. Esas son mentiras que el enemigo viene y mete, aprovechándose de la situación o del momento difícil que estemos atravesando. Pero hoy el Señor viene y manda una palabra de poder. Eso depende de usted. Si usted quiere recibirla, si usted quiere tomar esa palabra y declararla en su hogar. La Biblia dice que si creemos, el Señor se va a glorificar. Dice, Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. ¿Quiere usted ver la gloria de Dios en su hogar? Queremos ver la gloria de Dios en nuestra familia. Queremos ver la gloria de Dios en la sanidad de nuestra familia o de alguien, o la situación sea diferente en un hogar. Creamos. Confiemos en el Señor, confiemos que Él va a hacer grandes cosas en nuestras vidas. Sé que son momentos duros, sé que son momentos difíciles. Quizás usted puede decir, es que usted no está pasando por donde yo estoy atravesando, es que usted no sabe cómo está mi familia, es que usted no sabe qué es lo que sufro. Quizás no lo sé. Pero el que lo sabe todo hoy envía esta palabra a todo aquel que la necesita, todo aquel que se siente angustiado, que se siente desesperado. El Señor ahora manda esa palabra de poder y la recibimos y la creemos y la declaramos, que Dios va a hacer grandes cosas. Ahí donde usted se encuentra, declare esa palabra, declárela. Recuerde que la Biblia dice que nosotros no caminamos por vista, no caminamos por lo que estamos viendo, no caminamos por la manera en que están nuestras cosas en la familia, no caminamos de ver la situación de mi familia, caminamos por fe, por lo que el Señor nos está declarando hoy a la vida de cada uno de nosotros. Estamos esperando en el Señor y hoy el Señor nos dice, confiemos en medio de la adversidad. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. No dudo que esta palabra está llegando a la necesidad que usted tiene. ¿Por qué? Porque primeramente suplió mi necesidad, porque primeramente me habló el Señor y me dio fuerza, porque usted no sabe por dónde yo pueda estar pasando, usted no sabe qué puedo estar atravesando, pero es necesario que confiemos en el Señor, o que atravesé, o por dónde pasé, porque casi siempre la palabra viene a tiempo y fuera de tiempo. El Señor habla en todo momento, en todo instante. Cada vez que abrimos la bendita palabra hay una palabra de consuelo, de exhortación, conforme la necesidad que nosotros tengamos. Ahí viene la palabra a nuestra vida. Yo quiero que vayamos al libro de Mateo.
Mire, cuando nosotros leemos la palabra nos gozamos porque el Señor siempre habla a nuestras vidas. Vamos al libro de Mateo en el capítulo 9. Mire lo que la palabra del Señor dice, capítulo 9, versículo 20, del 27 en adelante vamos a leer. Dice, pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa vinieron a él los ciegos. Y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. En el 29 entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Mire, estas son otras palabras que Cristo declaró a la necesidad de 2 personas. Quiero que nos remontemos a esta situación para empezar. Lo que estaban viviendo estos 2 hombres era difícil. Gracias a Dios que podemos ver, gracias a Dios que podemos caminar, gracias a Dios por la misericordia de Dios que estamos bien. Gloria sea al Señor. Pero estas 2 personas no podían ver. ¿Será que vieron al maestro? No vieron al maestro. Escucharon al maestro. Y dice la Biblia que se fueron detrás de él. Pongámonos en la posición de estas 2 personas que tenían dificultad. Pongámonos, hermanos, en esa posición. Tenían dificultad, no podían ver, pero escucharon al maestro. Y la Biblia dice que se fueron detrás de él porque necesitaban un milagro. Querían ver. Esa era la necesidad de ellos. ¿Cuál es tu necesidad hoy? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Quieres sanidad? El Señor es nuestro sanador. ¿Quieres provisión? Aleluya. Él es nuestro proveedor. ¿Qué quieres del Señor hoy? Hoy el Señor ha venido para solucionar ese problema, para suplir esa necesidad. Tu corazón, para darte fuerza, para fortalecer tu vida conforme a la necesidad que hay. Hoy el Señor va a obrar sobre cada una de las vidas que están en esta hora escuchando y atendiendo la palabra del Señor. Él es más que bueno. La necesidad de estos 2 hombres no podían ver, pero estaban creyendo que Dios iba a hacer algo, que Dios se iba a mover poderosamente. Él puede hacer lo imposible. El Señor es un Dios de lo imposible. Quizás nosotros pensemos que ya no hay solución. Pensemos que ya nadie puede hacer nada. Pero te quiero decir algo. Si nosotros confiamos en medio de la adversidad, Dios puede hacer grandes cosas. Si nosotros seguimos confiando a pesar del diagnóstico, a pesar, hermano, de la situación que podamos estar atravesando, a pesar de lo que podamos estar viendo, el Señor puede obrar sobre cada una de nuestras vidas. Ahora solo es necesario que retomes la palabra. Es necesario, como Jesús le dijo a estos 2 ciegos. Leamos nuevamente el versículo y el 28, mire lo que dice. Y llegando a la casa vinieron a él los ciegos. Y Jesús le dijo, ¿crees que puedo hacer esto? Es una pregunta. Ahora esa pregunta Cristo te la está haciendo. Ahora el Señor te está preguntando, ¿crees que puedo hacerlo? ¿Confías que puedo hacerlo? Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Confiamos en el Señor verdaderamente que Él puede hacer algo grande. Si usted lo está creyendo y usted lo está declarando, así será hecho. Porque la palabra del Señor nos respalda. Porque el que Él puede hacer grandes cosas, que si nosotros creemos, Él hará grandes cosas. Bendito el nombre del Señor. Él es grande, Él es poderoso, Él es santo. Él está hoy haciendo algo en la vida de todo aquel que está atendiendo a esta palabra. Puedo sentir la presencia del Señor. Puedo sentir cómo esa palabra está llegando a esa vida necesitada. Ahora el Señor está preguntando si verdaderamente crees. Si creemos
tenemos algo grande. Si nuestra fe está intacta y si estamos confiando en medio de la adversidad, el Señor va a hacer algo grande. Créalo. Y es necesario que testifiquemos de lo que Dios hace en medio de nuestra vida en los momentos más difíciles. Ahora el Señor, como le hacía la pregunta a aquellos dos ciegos, ahora el Señor nos pregunta si estamos creyendo que Él puede hacer algo grande, si estamos creyendo que Él puede sanar, que Él puede restaurar matrimonios quebrados, Él puede hacer grandes cosas, si Él puede cambiar la humanidad, si Él puede cambiar quizás al esposo, a la esposa, a nuestros grandes cosas, porque Él es Dios, porque Él es poderoso, porque Él es grande. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, Él le pregunta: ¿crees que puedo hacer esto? Y ellos dijeron: sí, Señor. Ahora usted dígale al Señor: sí, Señor, yo sé que tú puedes hacer grandes cosas. Sí, Señor, yo sé que tú me puedes sanar. Sí, Señor, yo sé que tú puedes proteger mi familia. Sí, Señor, yo sé que tú vas a obrar. Yo sé que tú te vas a levantar. Yo sé que tú vas a extender tu mano conforme a la necesidad, hermano. Conforme a la necesidad. Que hoy nuestra fe crezca. Que hoy nuestra fe se mantenga. Porque Dios ha traído una palabra en medio de la adversidad. Una palabra de confianza. Una palabra de esperanza. Qué duro es mantener nuestra fe en los momentos más difíciles. A veces sentimos que no podemos. A veces sentimos que ya no aguantamos, pero el Señor está con nosotros. El Señor está ahí, Él va a hacer algo grande. Él va a hacer algo grande, yo lo creo, porque Dios es fiel y Dios es verdadero. Luego en el 29 dice: entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe sea hecho. Primero les pregunto: ¿ustedes creen que yo lo puedo hacer? Sí, Señor, le digo. Yo sé que tú puedes darnos la vista. Y dijo: conforme a vuestra fe sea hecho. Mire qué reto. Mire qué reto el que nosotros tenemos, hermano. Mire qué reto, pero es la palabra que hoy nos está alentando. Qué reto. Según nuestra fe, así se hará. Según confiamos en el Señor, así se hará. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo, porque si usted ve en el pasaje de Lázaro, usted ve que Jesús dio una palabra de sanidad y el hombre muere. Mire qué tremendo que cuando le mandan el mensaje María y Marta, él se queda 2 días más en ese lugar y todavía se va a Judea. Es que saben que el Señor no va a hacer las cosas cuando nosotros decimos. Él lo va a hacer cuando Él diga, porque Él es omnipotente, porque Él es autoridad y Él sabe lo que nosotros necesitamos y Él sabe cómo hacer las cosas, porque Él es poderoso. Tenemos que refugiarnos en el Señor, no importando lo que el Señor vaya a hacer con nuestra vida, pero sabe, tenemos que estar confiando, tenemos que estar creyendo que nuestra fe no mengue, que nuestra fe se mantenga, que nuestra fe crezca aún en medio de esta adversidad, aún en medio de este momento difícil. Necesitamos seguir creyendo. Estos 2 hombres, así iba a ser el milagro. Conforme la fe que usted tenga en el Señor, así va a ser lo que Dios va a hacer en su vida, en la necesidad que usted tenga. Entonces el 30 dice: y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente diciendo: mirad que nadie lo sepa. En el 31, pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Es que no podemos callar los milagros que el Señor hace en nuestras vidas, porque no podemos callar, hermanos, cuando hemos pasado por momentos difíciles con nuestros hijos, quizás con los esposos, en los hogares, con la familia, momentos angustiosos. Nosotros tenemos que declarar que el Señor hizo milagros en nuestras vidas. Nosotros tenemos que confesar que Dios hace grandes
cosa. Tenemos que declararlo, que todo el mundo sepa que tenemos un Dios poderoso, un Dios grande, un Dios soberano. Él es nuestro sanador, Él es nuestro restaurador, Él es el que obra sobre cada necesidad. Confiemos, esperemos en el Señor. Conforme a la fe de estos dos hombres, Dios hizo algo. Conforme a la fe que usted tenga, Dios va a hacer algo. No dejemos de creer, hermanos. No dejemos de confiar en el Señor. Posiblemente me estén viendo personas que están apartadas del Señor. Personas que no tienen ninguna relación con el Señor, pero de repente se detuvieron a ver este mensaje. Quiero decirte que el Señor puede hacer algo grande. Él es el que liberta, Él es el que sana. Él es el que se mueve. Solo tienes que entregar tu corazón y dárselo al Señor, y Él hará grandes cosas y Él se moverá poderosamente. Es necesario que tomemos esta palabra. Qué bueno por todo aquel que está recibiendo la palabra del Señor. Quiero que vayamos ahí más adelante en el libro de los Hechos, hermano. Esta es una situación bien difícil. Quiero decirle que a nuestras vidas vienen tempestades tremendas, tempestades difíciles. A veces sentimos que de repente viene un problema y que no hemos salido de este problema cuando ya viene el otro problema y los problemas nos agobian y no hayamos qué hacer. Pero quiero decirte, no importa cómo el enemigo se esté levantando. Nosotros en nuestras vidas tenemos tempestades, tenemos momentos difíciles, momentos angustiosos. Pero ahí está el Señor para ayudarnos. Pero ahí está el Señor para alentarnos. Quiero que vayamos al libro de los Hechos, en el capítulo 27, en el versículo 13. Yo sé que usted ha leído este pasaje. Dice la Biblia: y soplando una brisa del sur, padeciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta, dice. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado, llamado Euroclidón. Imagínense hasta el nombre, ¿verdad? Cómo cuesta pronunciar. Y siendo arrebatado a la nave y no pudiendo poner proa en el viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Quedémonos ahí. Dice que venían vientos, ¿cómo dice acá? Huracanados, o sea, de que era una situación difícil. Era un huracán tremendo. Han venido huracanes a nuestras vidas. Han venido tempestades a nuestras vidas y posiblemente en este momento estés atravesando una tempestad. Estás atravesando vientos huracanados. Sea difícil la situación por la cual alguien esté atravesando. Pero esta palabra es para ti. Esta palabra es para ti que te sientes que no hay solución. Que te sientes que no podemos hacer nada. Nuestra vida es así, de tormentas. Nuestra vida es de dificultades, pero el mundo tiene tormentas, el mundo tiene dificultades, pero no tiene a Cristo. ¿De qué nos vale ganar todo el mundo? Dice la Biblia, si nuestra alma la vamos a perder. Pero qué bueno, quizás no tenemos riquezas de este mundo, pero sí tenemos a Cristo en nuestras vidas, que Él es el que nos va guiando, Él es el que nos va sosteniendo, Él es el que nos va levantando. Y ahora esta palabra viene, sí se ha levantado una tempestad, sí se ha levantado un huracán terrible, pero cuán difícil, hermano, es mantener el ánimo en medio de la tempestad, mantener el ánimo en medio de la angustia. Qué difícil. Pero no es imposible cuando tenemos a Cristo de nuestro lado. No es imposible. Sabe que cuando nosotros doblamos nuestras rodillas, nos fortalecemos. Sabe que cuando nosotros tenemos una comunión con el Señor, nos fortalecemos y el Señor siempre nos da palabra de fortaleza, palabra de consuelo, palabra de ayuda. Tomemos lo que el Señor nos está hablando. Tomemos fuerza en el Señor. Y si no conoces a Cristo, pues
hoy es el momento en que puedes venir a los pies del Señor y Él va a solucionar cualquier dificultad. No es que los cristianos no tenemos problemas, que los hijos de Dios no pasamos tempestades, no pasamos momentos difíciles, no pasamos pruebas. No es que nuestros hijos no se rebelan, no es que nuestros hogares siempre están estables. No, pasamos situaciones complicadas, pero es la diferencia en que tenemos al Señor de nuestra parte, que tenemos al Señor que nos ayuda, que nos sostiene, nos levanta y salimos en victoria en cada una de las tempestades. Este era un momento difícil. Pablo les dijo, no vayamos, mejor zarpemos después, pero no quisieron obedecer. Dice la Biblia que fueron momentos angustiosos. Este huracán los movió mar adentro. Bendito Dios, nunca hemos estado en una situación literal. Yo no sé usted que me está viendo si en algún momento le ha tomado una tormenta en medio del mar, no lo sé. Pero yo no he estado en una situación de esas literalmente, pero sí estuve en una situación de tormento, en una situación difícil en mi vida. Sí estuve en situaciones complicadas, que hubieron momentos en que yo dije, el Señor no va a hacer nada. El Señor no se va a mover, tenía miedo de perder, pero el Señor siempre estuvo ahí y ahora puedo volver y mirar atrás y ver y decir cómo lo logré. ¿Cómo es que pude en estos momentos más difíciles? Quizás usted ahorita esté atravesando un momento bien difícil y sienta que no pueda, y sienta que el viento la agobia y las situaciones, en vez de ir saliendo de alguna situación, usted siente que más adentro y más adentro. Pero quiero decirle que la palabra dice que si cree, verás la gloria de Dios. Y ahora nosotros tenemos que aferrarnos a esa palabra que el Señor nos está dando. Creemos y el Señor obrará y veremos la gloria de Dios y testificaremos que el Señor es poderoso y Él hace grandes cosas. Oh, bendito el nombre del Señor. Yo sé que esta palabra está haciendo algo sobre cualquier vida que en este momento nos está viendo. El Señor está haciendo algo en todo aquel que ahora está atento a la palabra del Señor. Dice la Biblia de que la nave, dice aquí en la palabra, se fue mar adentro y empezaron aquella tempestad terrible. Era mucha gente y lo que a mí me sorprende es esto, hermano, que Pablo les exhorta. Imagínense qué terrible. Pablo les exhorta en medio de esta tempestad. 14 días ya, si usted lo lee ahí, 14 días en una tempestad violenta, que no habían comido, dice la palabra, porque no se habían acordado de comer por la situación que estaban atravesando. Pero viene Pablo y les exhorta y les dice, tengan ánimo. Y ahora yo creo que el Señor nos está exhortando a tener ánimo en medio de esta dificultad, a tener ánimo en medio de lo que estamos viviendo. Tengamos ánimo. Yo sé que el enemigo de repente puede venir con pensamientos negativos. Yo sé que de repente el enemigo quiere engañarnos, pero hoy el Señor viene a través de esta palabra que estamos leyendo en el libro de los Hechos, y el Señor nos dice, tengamos ánimo, confiemos en el Señor. Él nos guarda, Él nos sostiene, y si tenemos que atravesar por una situación difícil, el Señor no nos va a dejar. El Señor no va a cortar su mano, su brazo no se ha cortado. Dice la palabra, Él tiene su brazo extendido sobre nosotros y nos sostiene y nos dice que no temamos, que Él nos va a ayudar, Él nos va a sostener con la diestra de su justicia, porque Él es bueno, porque Él es fiel, porque Él es grande. Oh, bendito el nombre del Señor. Esta palabra yo sé que está haciendo algo sobre nuestra vida. Él nos está aumentando la fe, Él nos está aumentando nuestra confianza, y ahora a través de esta palabra el Señor nos dice que tengamos ánimo. Tengamos ánimo. Él es perfecto y Él sabe lo que está haciendo. Es difícil, es duro, pero Él va a hacer algo.
Él no hace las cosas porque se le ocurren hacerlas. Siempre Dios tiene un propósito para nuestra vida. Siempre tiene un propósito con nosotros, con nuestra familia. Entonces ahora el Señor nos dice que tengamos ánimo. Mire lo que dice ahí en el 22. Quiero que leamos. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Mire, qué difícil, hermano. Qué difícil es creer eso. Qué difícil era a esta gente creer que no iba a haber pérdida de vida. Si estaban en medio de una tempestad, si estaban en medio de vientos contrarios, huracanados. O sea, en cualquier momento a esta gente se le pasaba por la mente: hoy vamos a morir. Esto va a terminar, aquí vamos a quedar. Son pensamientos que de repente pueden venir en medio de una situación complicada para nosotros. Son pensamientos que de repente llegan, porque somos seres humanos y somos débiles. Pero siempre el Señor envía una palabra de poder. Y esta palabra de poder es la que hoy estamos escuchando. Que hoy el Señor nos está diciendo. Pablo les decía: no tengan miedo, tengan ánimo. Nadie va a morirles. Y yo digo, ¿cómo ponerle atención a Pedro si era un momento angustioso? ¿Cómo ponerle atención ahora al Señor si estamos pasando por un momento difícil? Usted puede decir: ¿cómo voy a prestar atención si estoy en un momento de angustia? Pero confiemos en el Señor. No perdamos la fe en medio de la adversidad. No perdamos la fe, no perdamos la confianza. Mire, Jesús llegó cuando Lázaro ya había muerto. Nadie se imaginaba que iba a resucitar a Lázaro, nadie. Pero Dios lo hizo porque Él quería que el nombre de su Hijo, de Jesús, fuera glorificado. El nombre de su Padre fuera glorificado. Él lo hizo porque tenía que ser la gloria para el Señor. Por eso lo hizo. Entonces nosotros en un momento difícil no esperamos nada positivo. Es que es una lucha tremenda. Es una situación complicada porque somos humanos. Tenemos miedo, tenemos angustia, tenemos aflicción. Pero la palabra viene a fortalecernos, porque la palabra es viva, la palabra es vida para nosotros y la creemos, no importa cómo esté la situación. Yo creo lo que el Señor me está diciendo. Yo creo que el Señor me está diciendo que tenga ánimo. Pues ánimo vamos a tener en el nombre del Señor y vamos a confiar en Él. Todo lo que viene a nuestra vida es con un propósito. Todo lo que hace el Señor es con un propósito. En la vida de Lázaro era resucitarlo. Ese era el propósito. De repente María y Marta no lo comprendían y los judíos no lo comprendían. Pero Él es perfecto. Él no se equivoca. Él sabe por qué hace las cosas. Y en todo tiempo debemos de glorificar al Señor. Y en todo momento tenemos que glorificar al Señor. Miren lo que dice el 25. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo. Y les empieza y les recalca nuevamente a tener buen ánimo. El Señor ya le había hablado a Pablo. Y le había dicho: nadie va a morir. Nadie va a morir. No va a haber pérdidas humanas. Solo de pérdidas materiales. Pero qué difícil que alguien venga con una palabra y la situación está contrario a lo que nos están diciendo. Cuando Jesús le dice a aquellos que le llevaron el mensaje: esta enfermedad no es de muerte. Nadie lo podía creer porque Lázaro murió. Y ahora viene Pablo y le dice: tengan buen ánimo. Pero la situación era complicada, la situación era difícil. 25, por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Confiar, mire, la confianza no debemos de perderla. La esperanza, la fe, no debemos de perderla. Dios es más que bueno y Él hará grandes cosas. Él hará grandes cosas sobre nuestras vidas. Yo no dudo que el Señor ha hablado, que ha mandado esa palabra que necesitábamos.
Yo no dudo porque el Señor siempre tiene una palabra conforme a nuestra necesidad. Ahora yo quiero que usted ponga ese momento difícil que quizás usted está atravesando. Que ponga quizás ese diagnóstico que le dio el médico. Y usted dice, pues, ¿qué vamos a hacer ahora? Tenemos un Dios de poder, un Dios sanador, un Dios que glorifica, un Dios que se mueve poderosamente. Que usted puede decir, yo veo que mi hijo no tiene solución, pero hoy el Señor nos ha dicho que si creemos, veremos la gloria de Dios. Ahora yo le digo, ponga la necesidad que usted tiene delante del Señor. Póngale, Él hará lo que tenga que hacer. Él hará lo que tenga que hacer y lo que Él haga es perfecto. Y lo que Él haga está en su propósito. Yo quiero que vengamos en oración y que usted declare la palabra. Quizás usted, no sé si usted está solo o quizás sí está solo en su cuarto viendo el mensaje, pero si está alrededor, que no le importe quién pueda estarle viendo. Creamos en el Señor y creamos que Él puede hacer algo grande. Bendito Dios, en esta hora, Padre, venimos delante de ti, Señor, depositándonos en tus brazos, Dios mío. Venimos delante de ti, Padre, creyendo, Dios, que tú harás grandes cosas, Padre. Mira por dónde estamos pasando. Dígale al Señor, mira, Señor, aquí estoy con esta dificultad. Mira, Señor, aquí estoy con este problema, con esta necesidad. Mira, Dios mío, ha llegado la duda a mi vida, pero ahora tú has traído una palabra de fe, una palabra de confianza, y yo la declaro. Dígale al Señor, yo creo, Padre, que tú harás algo grande. Yo creo, Señor, que tú te vas a mover, que tú vas a extender tu mano, que conforme mi necesidad tú vas a obrar. Dígale al Señor, yo creo, Padre, que tú vas a hacer algo en mi hogar, en mi matrimonio, con mi hijo. Yo no sé por dónde usted pueda estar pasando, yo no sé qué pueda estar usted atravesando, pero crea la palabra del Señor, crea que Él es todopoderoso, que Él es grande, que Él es soberano, y declare esa palabra y derribe toda mentira que el enemigo ha traído, y derribe toda obra del enemigo, y creamos en lo que el Señor hoy esta noche nos ha dicho, y creamos lo que el Señor está haciendo sobre nuestra vida. Oh, bendito es tu nombre. Hemos declarado esa palabra. Oh, gloria, gloria a tu nombre, oh Señor. Tu presencia está en este lugar, mi Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por confirmar tu palabra, Señor. Gracias por respaldar tu palabra. Oh, bendito, aleluya, porque tú sabes de qué tenemos necesidad. Oh, bendito eres. Tú harás grandes cosas, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Y amén. Pues hasta aquí la palabra del Señor. No dudo que el Señor pues ha hablado a nuestras vidas. Dios bendiga a todos aquellos que siempre están atentos a la palabra del Señor. Dios bendiga a todos aquellos que no se pierden este programa. Yo sé que ha sido de mucha bendición para la vida de todo aquel que está pendiente. Y pues queremos saludar a mis hermanos internacionales que por primera vez, ¿verdad?, se conectan con nosotros. Y no dudo que ha sido de bendición a mi hermano Elías Melgar, nuestro pastor allá, ¿verdad?, en Tennessee, de Roca Firme, si no me equivoco. Dios lo bendiga, pastor. Nos da placer ver que ha estado en sintonía pues de este programa. También Sandra Castillo, mi hermana Sandrita, que Dios la bendiga, y me gozo pues que esté en sintonía. No dudo que el Señor ha hablado de su vida. Dios bendiga a su esposo, ¿verdad?, su familia, y Dios bendiga a cada uno y los guarde en el hueco de su mano. También a mis hermanos, ¿verdad?, que siempre están ahí listos, ¿verdad?, para escuchar este mensaje. Mi hermano Josué Candray, ¿verdad?, que siempre está ahí. No dudo, hermano, que el Señor siempre le da una palabra, esa palabra que necesitamos. Siempre el Señor le envía. A mi hermana Sandra Landero, de allá de Los Ángeles, Casa de Dios, ¿verdad?, que el Señor me la bendiga, hermana. Aquí estamos pues batallando y siempre llevando la palabra del Señor. No importa que nuestros templos por el momento están cerrados, pero tenemos nuestra boca para declarar la palabra del Señor. Mis hermanos
locales que por también no queremos que sea la primera y la última. Queremos que siempre estén conectados, ¿verdad?, con el Señor por medio de este programa. Mi hermana Yesenia Estrada, que el Señor le bendiga. Rosita de Blanco, también que el Señor me la bendiga. Y qué bueno saber pues que ahí están prestos para atender esta palabra que el Señor envía, una palabra de fe, una palabra de confianza, muchas veces palabra, ¿verdad?, exhortativa, pero necesitamos que el Señor nos exhorte, que el Señor nos edifique y nos fortalezca. El día de mañana pues vamos a tener alabanza, ¿verdad? Vamos a estar también en este programa alabando y exaltando el nombre del Señor. Yo no dudo que la presencia de Dios ministra nuestras vidas en nuestros hogares. Ahí le alabamos al Señor, ahí exaltamos al Señor, y que pues queremos ser adoradores en espíritu y en verdad, porque eso es lo que el Señor anda buscando, y queremos ser adoradores en espíritu y en verdad. Y pues damos gracias por todos los que se han conectado, y el día de mañana también vamos a estar predicando la palabra, y como les decía, hay alabanza para que nuestra alma se regocije en la presencia del Señor. Pues hasta aquí llegamos. Damos gloria al Señor, ¿verdad?, por el privilegio que nos dio de predicar la bendita palabra del Señor, y que el Señor me lo bendiga.